En Chile hay derechos de aprovechamiento de agua consumtivos y no consumtivos. Los primeros facultan al titular a consumir totalmente las aguas en cualquier actividad sin necesidad de reintegrarlas al caudal. El primer informe de la Mesa Nacional de Agua del 2020 mostró que el sector agrícola es, por amplio margen, el mayor usuario de aguas que no retornan a su cauce, con un 72,3%. Muy lejos le sigue el agua potable, con un 11,8%. Y el resto son sectores con porcentaje mucho menor, como el industrial, el eléctrico, el minero y el ganadero. En un país afectado por una mega sequía y que en medio de una crisis medioambiental proyecta una mayor disminución de sus recursos hídricos, los derechos de agua, el uso o acceso a este recurso como un derecho humano o la protección de las fuentes naturales han debido ser parte del debate legislativo y constitucional. Para pensar en una mejor regulación y gestión del agua, ¿les parece que hablemos de Chile? Estamos perdiendo animal día a día. Ya no nos quedan recursos, no queda nada ya. Tenemos que juntar agua en fondo para poder bañarlos con un jarrito. Entonces no tenemos la ducha ahora. No tenemos agua que no lo alcanza para que suba a la ducha para bañarse. Uno de los problemas más importantes es la gestión, cómo administramos el agua. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Chile, este programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, en el que conversamos de temas que están hoy en la contingencia, que son importantes y urgentes de abordar. Muchos de ellos se abordan de manera más lenta, los percibimos menos grave de lo que son. Me parece que ese podría ser el tema de hoy. La crisis hídrica, la gestión del agua, cuando probablemente muchos de nosotros o nosotras no vivimos la realidad que estábamos viendo en el video. Abrimos una llave y nos sale agua, nos duchamos largo, regamos todavía, vemos cómo se riegan los parques. Quizás el problema es mucho más grave. Y sobre la crisis hídrica, la gestión de las aguas, vamos a conversar hoy con nuestros invitados, a quienes voy a presentar de inmediato. María Cristina Fango, científica medioambiental y profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, María Cristina? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y también con Alejandro Vergara Blanco, que es profesor de Derecho Administrativo y director del Programa de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, especialista también en materias de derechos de agua, ¿no es cierto? Que también es algo que vamos a estar abordando hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar aquí en este programa. Muchas gracias a ambos. Vamos a partir hablando de la crisis hídrica. ¿Qué es una crisis hídrica? Cuando yo decía hay realidades distintas a lo largo del país. ¿Cuál es la realidad del agua hoy en Chile, de este recurso? Ok, para responder eso hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, la geografía chilena, ¿no? Un país que se extiende de norte a sur con disponibilidad hídrica muy diferenciada. Y en segundo lugar, la estructura social del país, ¿no? Según el nivel socioeconómico de las personas con las cuales tenemos en cuenta para pensar la crisis hídrica, sus realidades son muy distintas. Por ejemplo, una familia de alto nivel socioeconómico está viviendo su realidad hídrica, podríamos decir, muy distinta a una familia rural con menores recursos que depende, digamos, de producción agrícola, ¿no? Entonces, pero en general en el país sí estamos atravesando una crisis hídrica, la cual se manifiesta principalmente con el agotamiento de fuentes que eran tradicionales para el abastecimiento de agua. El Código de Agua y la legislación sobre agua en Chile es bien particular, ¿no es cierto? Y estuvo el año pasado discutiéndose incluso en el Congreso. Desde ese punto de vista, Alejandro, ¿compartes la visión de María Cristina? La visión de María Cristina es crítica del Código de Aguas y le asigna a una regulación específica la responsabilidad por ciertos problemas de desigualdad en la distribución de agua, creía entender. Entre otros, Claro. estaba también el clima, la situación geográfica. Yo quisiera hacer una presentación más general del tema, pues el agua es un insumo muy importante para la vida en primer lugar y por lo tanto para la subsistencia. De ahí que el agua requiere ciertas regulaciones que aseguren, en primer lugar, que esté disponible para todas las personas. Y las personas las necesitamos tanto para usos, por llamarlo así, urbanos, para quienes vivimos en las urbes. Tiene que asegurarse que haya un abastecimiento de agua suficiente, y no solo del agua limpia, potable, sino que también de los sistemas de saneamiento que
todas las personas que viven en una urbe, en donde hay una aglomeración de personas, puedan tener la seguridad de ambos productos, ambos servicios. Claro. De agua para la bebida y para diferentes usos, y también el saneamiento, que le retiren de sus domicilios las aguas sucias. Entonces hay una primera regulación de aguas que hay que observar en materia de aguas, como es la regulación sanitaria. Y esa regulación ha sido una regulación muy importante y exitosa en nuestro país, pues aunque hoy día estamos en un escenario de sequía de muchos años, casi no hemos tenido eventos de fallas en la distribución de las aguas. Ha habido otros tipos de fallas, pero ha habido agua suficiente, pues se ha producido una especie de reparto de tareas entre lo público y lo privado, entre un rol estatal de la administración de supervigilancia, de que quienes llevan adelante el servicio de agua potable y saneamiento lo realicen bien, y por otro lado, una tarea de inversiones de los particulares, en este caso empresas particulares, que prestan el servicio. Ahí tenemos nosotros un modelo muy similar, por lo demás, al modelo de fondo del Código de Agua, que yo podría decir algo enseguida, en que hay una repartición de tareas. Chile tiene, y podemos decirlo con orgullo y satisfacción, da lo mismo cual sea el modelo ideológico, casi un récord mundial de cobertura de agua potable y sanitaria en las ciudades. Es casi técnicamente el 100%, eso es un hecho, es innegable. Por lo tanto, no hay que olvidar ese primer dato en materia de agua. Ahora, como las empresas sanitarias, para poder disponer de agua, requieren una regulación de aguas de base. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el Código de Aguas, con la regulación de aguas. Eso es lo primero que quería decir. En segundo lugar, el tema del Código de Aguas, y quizás hacia allá está dirigida la mirada de María Cristina, está enfocado más bien a los usos rurales, por decirlo así. A todos los usos industriales, de la minería, de la generación de electricidad, de agricultura, fruticultura, viticultura, todos los usos de aguas productivos. Ahora, también en la ruralidad se dan fenómenos de pequeños villorrios o lugares donde viven personas, no en grandes ciudades, y también se requieren regulaciones sanitarias. Ya hay una regulación especial para los usos de agua potable. Alejandro, entonces eso es distinto. Pero considerando que el año pasado se tuvo que reformar, se reformó finalmente el Código de Aguas, ¿no es cierto? En el Congreso de Chile, después de una pelea larga, y son estas materias, materia de discusión de proyectos de leyes que han estado en el Congreso larga data, todas las materias de agua, protección de glaciares, entre otros, el acceso al agua como un bien de uso público, el derecho humano al agua, en fin. ¿Será una institucionalidad que quizás se había pensado como en base a un recurso ilimitado? ¿Por qué fue necesario cambiarla? ¿Y cuáles son las cosas que todavía, con miras a esta mega sequía que solo se va a acentuar con los años, o esa es la proyección al menos para el país, sería importante avanzar en algo que cambiara o modificara nuestra actual institucionalidad del agua? Por cierto, todas las regulaciones tienen que ser revisadas cada cierto tiempo, porque van cambiando los desafíos. Estamos hoy día enfrentando un desafío de la sequía prolongada, que no estuvo en la mente de ningún regulador, de nadie que haya aprobado ningún código. El Código de Aguas vigente hoy en día, si bien es un código del año 1981, alguien podría criticarlo incluso ideológicamente diciendo es un código de la dictadura, entonces es un código que y recuerdo una primera ministra, creo que fue de Islandia, ¿no?, que también decía que la situación del agua en Chile era única en el mundo, que era como esta forma media privatizada del agua que teníamos, que era como un caso único. O sea, no es una mirada solamente interna del país, la crítica que usted dice de que pudiera ser... Por cierto, si puede haber una crítica, sí. Nadie deja de tener críticas a la legislación de aguas. El tema es cuando uno exagera la crítica, quizás, o la adjudica al mero código algunos problemas que no son así.
ese código tuvo una reforma importante en el año 2005. No una reforma radical o del tronco del código, por decirlo así, pero fue una reforma importante. Y acaba de tener una reforma que se demoró varios años. Claro, la discusión. Una década y algo más, 12 años creo que fue la demora, si no me equivoco. En el 2009 comenzó esto con una moción de la presidenta Bachelet, un proyecto más bien, y después tuvo una larga tramitación y fue publicada la reforma del Código de Aguas el 6 de abril de este año por el presidente actual, y fue fruto de acuerdos transversales, en que transversalmente el Congreso Nacional, entre el año pasado y abril de este año, consideró que esas eran las reformas que se debían hacer al Código de Agua. Ahora, Alejandro, usted menciona, la discusión estuvo 12 años en el Congreso y finalmente se concreta estos acuerdos después de una discusión país que nos lleva a este proceso constituyente en el que las materias medioambientales y el derecho al agua fue uno de los temas prioritarios. De ahí que la pregunta también que hago es con miras hacia adelante, desde tu punto de vista como especialista medioambiental, nuestra institucionalidad, ¿cuáles son las deudas que todavía tiene y en las que debería avanzar, María Cristina? Uy, difícil la pregunta. Sí, yo soy bien crítica y bien radical también cuando estoy pensando en el Código de Aguas, porque para mí la solución ideal sería derogar el Código de Aguas, porque según mis investigaciones y mi punto de vista, mantener el mismo sistema de derechos de aprovechamiento de agua y tener empresas mineras y agrícolas o cualquier uso productivo donde las empresas no tienen que pagar por el uso del agua según el volumen que gastan, perjudica, digamos, a pesar de lo eficiente que puede ser el proceso, el ahorro que pueden hacer. No puedo imaginar esta situación que estamos viviendo donde nosotros tenemos que pagar por cada metro cúbico que estamos gastando y que está bien en nuestras casas, pero una empresa minera no. E incluso hay muchos derechos de agua de estudios más históricos que hemos hecho donde el Estado dio o regaló, digamos, como derechos de agua a las empresas mineras, y hablamos de hace 80 años, ¿no? Como que esto es algo de muy larga data. Entonces, las reformas que se hicieron ahora, voy a responder un poquito así. La última reforma, que efectivamente, no de la de 2005, la de inicio de este año, es efectivamente un paso importante porque, por ejemplo, no deja los derechos de agua a perpetuidad, sino a 30 años, si no me equivoco. Sin embargo, es para los derechos de agua que se van a dar a partir de ahora. Y yo creo que hay como un 90% de los derechos de agua, del caudal, digamos, que se puede asignar. Entonces queda como un 10% o 20% de los derechos de agua que se van a dar a partir de ahora. La mayoría del agua que se ha dado ya están asignados y de manera perpetua, ¿no? Entonces yo creo que la deuda que tiene la institucionalidad chilena hídrica con la gente de Chile es asegurar para toda su población asegurar, digamos, como el derecho humano al agua. Y si bien el colega muy bien dijo que efectivamente Chile tiene unos porcentajes muy altos, sobre todo para la región latinoamericana, ¿no? de conexión a servicio de abastecimiento de agua y digamos, de recogida de aguas servidas. Sin embargo, también hay muchas realidades, y allí me voy a poner muy exigente, porque efectivamente, como Chile es un país muy desigual, siempre hay que buscar estas comunidades y estas personas que no están en el foco principal. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las 80.000 familias que viven en campamentos y están en estas zonas urbanas y periurbanas? Esto es, yo sé que nos lleva quizás a otra discusión, pero existen estas familias sin acceso al agua, sin acceso a la energía, que vemos todo el rato, inundaciones, incendios, ¿no? Esta informalidad en la que viven. Y por otro lado, en las áreas rurales también hemos visto
no sé cómo uno, no me acuerdo bien del porcentaje, pero las familias que se abastecen con agua por camiones aljibe, ¿no? Eso también es una realidad como muy importante que escapa un poco del área urbana. Perfecto, María Cristina. O sea, como que la realidad promedio puede ser positiva, pero exactamente. y pensando en el futuro, una desigualdad muy grave, y hay que empezar a pensar entonces cómo vamos a gestionar este recurso que va a ser cada vez más escaso. Y vamos a conversar también sobre las propuestas que podrían venir, por ejemplo, en una nueva constitución que se han estado discutiendo también. Eso en el próximo bloque, pero no se vaya porque le tengo, como siempre, un dato antes de irnos a la pausa. Antes de irnos a una pausa, te invito a revisar estos datos. Según el balance hídrico nacional realizado por la Dirección General de Aguas en el año 2018, Chile es uno de los países que sufrirá una mayor disminución en la disponibilidad de recursos hídricos. Respecto del periodo 2030-2060, las predicciones son inciertas en la zona norte del país, mientras que en la zona central disminuyen entre un 6% y un 10%. A su vez, podrían aumentar en hasta un 5% en la zona austral comparado con el periodo 1985-2015. Te invito a seguir en sintonía. Ya volvemos con Hablemos de Chile. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Hoy conversando sobre la crisis hídrica y la gestión de este recurso. Estamos en medio de una mega sequía. Se proyecta, como decíamos en el bloque anterior, menores precipitaciones, mayores grados de temperatura, quizás un recurso más escaso. Y vamos a hablar ahora de proyectar legislación, proyectar cambios constitucionales, proyectar infraestructura nueva. Estamos conversando con Alejandro Vergara Blanco, director del programa de Derecho Administrativo y Económico de la Universidad Católica, y también con María Cristina Frangu, científica medioambiental y profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Alejandro, en materia de cambios constitucionales, tú habías hablado recién de las reformas ya al Código de Agua. ¿Hacia dónde debiéramos avanzar para una mejor gestión del recurso agua? Para una mejor gestión del recurso agua, tradicionalmente se ha intentado recurrir en nuestro país a las fortalezas de tres sectores importantes de la sociedad, que conforman nuestra riqueza social también como país. Tanto a los particulares con toda su fuerza productiva, los cuales requieren cierta seguridad para invertir y para poder llevar adelante el desarrollo económico que normalmente produce la industria privada. Inmediatamente también es necesario un Estado fuerte, con la administración, para poder guiar a veces a los particulares y que estos no abusen, que estos no actúen con ciertas conductas que puedan llegar a ser caóticas. Si pudiera ejemplificar. El agua es eso. Estoy dando ese esquema porque en el agua esto se manifiesta mucho. Y en tercer lugar a la sociedad, que es a donde iban las críticas de María Cristina, donde está observando que hay algo que no funciona. Por lo tanto, las crisis se han enfrentado en nuestro país buscando en estos últimos 30 y 40 años, incluso con la regulación, buscando fuerzas en esos tres sectores. Los particulares, considerados por sí mismos, la sociedad en su conjunto como grupos humanos, a veces como organizaciones, como pequeños villorrios, y también la administración del Estado. Y yo observo un cierto equilibrio que se puede ir manifestando en ciertos sectores de un modo distinto, que hay que reequilibrarlo con algunas reformas. A mí me parece que los desafíos se enfrentaron en el Código de Aguas en el año 80, incorporándose en nuestro país un elemento nuevo que chocó en alguna medida, pero que dio un vigor especial al desarrollo económico del país, que fue la inversión de los particulares en materia de aguas. Eso es lo que explica el desarrollo de la viticultura, la fruticultura, la agricultura. Sin esa inversión no se habría producido eso, y además inversión en obras de canalización, algunas las había realizado el Estado, pero hubo al mismo tiempo un reequilibrio, porque antiguamente había una dominación muy grande del Estado. Pero tiene que haber unos reequilibrios. Digo esto porque me preocupa a mí
que en las soluciones que se están dando en el borrador de Constitución, el péndulo de nuestro país pareciera que se quiere llevar hacia la dominación estatal y dejar a los otros elementos muy minimizados. En este momento, en la ruralidad, existen algunos elementos de participación social que son muy importantes en materia de agua, porque los ríos y las canalizaciones son al mismo tiempo un encuentro social. Y ahí se encuentran los grandes regantes con los pequeños regantes y los medianos regantes. Y se encuentran también en todas esas asociaciones de agua potable rural, también todas las necesidades sociales. Esa es una parte del problema, pero se requiere una buena gestión. Lo que yo me pregunto es si con esa tendencia que yo observo en el borrador de Constitución de crear una gran agencia de las aguas que va a subsumir en sí misma todas las competencias y va a cercenar y debilitar a la participación social e individual de los particulares, podría ser una buena solución para enfrentar los desafíos. Yo creo que los desafíos hay que enfrentarlos unidos, porque la solución que está dando el borrador de Constitución ya todos lo sabemos. En primer lugar, se intenta debilitar de un modo ostensible las titularidades privadas de los particulares en los derechos de aguas. Los particulares hasta ahora tienen derechos de aguas indefinidos, y no solo los particulares, las grandes empresas, todo tipo de titulares. Esos derechos tenían la protección del derecho de propiedad y eran derechos reales. Iban a ser transformados en autorizaciones administrativas, quedan totalmente debilitadas, van a ser incomerciables y por lo tanto los particulares no se van a sentir con la seguridad como para seguir invirtiendo y al mismo tiempo ellos pudiendo dar soluciones al problema. Veamos lo que dice María Cristina. Yo solamente me quiero remitir a un artículo que está en el borrador, el 143, que dice: el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas. Y esto lo menciono porque además de la Agencia de Agua también está el Consejo de Cuencas que se crea en este proyecto de nueva Constitución, que entonces permitiría la participación también social o de la ciudadanía también. ¿Qué opinas tú de la crítica que hace a esta posible nueva institucionalidad, o al revés? ¿Cómo piensas tú que debiera ser, hacia dónde deberíamos avanzar con una nueva forma de manejar? Ok, en primer lugar estoy de acuerdo que es muy necesario revisar, digamos, los marcos legales que rigen la gestión de los recursos naturales y en este caso el agua. El Código de Aguas, ideología aparte, ¿no?, se creó hace 40 años en un momento donde la demografía, la economía, la disponibilidad hídrica, el régimen hidrometeorológico era muy distinto a lo que es ahora. Entonces tenemos una ley que ve a la naturaleza como algo estático, como si la gente pudiera extraer el derecho que les asignó durante 50 o 100 años más. Y de recursos ilimitados. Exactamente. Y no sé si eso no estaba considerado en el momento, pero hay científicos que están hablando desde los 70 sobre los límites de la naturaleza y cómo tenemos que cuidar los recursos naturales y poner un freno al desarrollo económico o tener un desarrollo económico sustentable según, no sé, la terminología, ¿no? Con el fin de no agotar la naturaleza, que es lo que está sucediendo actualmente en Chile. En segundo lugar, sobre el tema de los derechos de aprovechamiento de agua, yo no sé si transformar los derechos de aprovechamiento de agua va a disminuir el interés para invertir en Chile y si proteger los recursos hídricos del país significa desincentivar la inversión. Quizás teníamos que dar una vuelta de qué tipo de desarrollo queremos tener y qué tipo de relación queremos tener con los inversionistas y la gente que vive en las zonas grises, por ejemplo, para dar así un ejemplo un poco exagerado. Yo creo que lo que necesitamos son nuevos paradigmas, quizás, ¿no? Más allá de hablar de gobernanza de agua, más hablar de una gestión sustentable. A mí me ha gustado en particular
un concepto que ha mencionado la actual ministra de Medio Ambiente tiene que ver con la transición hídrica justa, ¿no? Es un concepto que no tiene mucho contenido, ¿no? Entonces es una tarea muy linda, yo creo, para este... ¿Pero qué significaría la transición hídrica justa? Cuando hablamos, por ejemplo, de la transición energética... Perfecto. La transición energética tiene que ver con un cambio en las fuentes de energía y lo que conlleva la infraestructura, las prácticas que tenemos, y tiene como objetivo final transitar a una economía con menos carbón, ¿no? Transitar así a la descarbonización, claro. digamos, caso, de la sociedad. La transición hídrica. En el caso del agua, el objetivo final es la seguridad hídrica. Y cuando hablamos de seguridad hídrica en el marco de cambio climático, nos referimos a dos situaciones que son contrarias, digamos, ¿no? Por un lado, la falta del agua, entonces cómo protegemos a la gente de la escasez, y por otro lado, la abundancia del agua, y es cómo protegemos a la gente por las inundaciones, ¿no? Entonces, en el marco del cambio climático, donde nuestro país se está adaptando, ¿no? Y la nueva ley del cambio climático demuestra que hay como una prioridad y largo plazo, digamos, de acción hacia eso. La transición hídrica justa yo creo que trae o puede traer un marco para llevarnos a la seguridad hídrica y en estos cambios que se están sucediendo, proteger toda la población en Chile. Claro, recogiendo un poco lo que decía Alejandro, probablemente alguien visualizó que esa fórmula del Código de Aguas en su momento, por las características del momento, las necesidades que tenía Chile, podría ser un buen producto que potenciara cosas que estaban al debe, como la cobertura, por ejemplo, el saneamiento, el acceso a agua potable, pero hoy estamos en un escenario distinto. Y ese escenario distinto quiero que lo veamos también en la siguiente cápsula con la que nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando aquí en Hablemos de Chile. La falta de agua ya son largamente 10, 15 años que venía el problema arrastrándose, y estos últimos años han sido peores, con la poco que llovió el año pasado. Ya aquí se secaron las napas de los pozos, las napas ya están a 80 metros de hondura. Nosotros en el grupo nuestro tenemos un tranque, y ese tranque lo hemos tenido que estar como con lágrimas de Dios ahí, poder echarle un poco de agua, porque tampoco llega agua en el canal. Este último año fue el año más complicado del agua porque se secó el río. Y al secarse el río era lógico que no iba a venir agua por los canales. Muchas gracias por estar de vuelta aquí en el tercer bloque de Hablemos de Chile, un programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Hoy conversando de la crisis hídrica y la gestión del agua con el profesor Alejandro Vergara Blanco y la profesora María Cristina Frangu. Tenemos al teléfono en contacto por Zoom, en realidad, a Evelyn Vicioso, que es directora de la Fundación Nehuenco, institución multidisciplinaria para soluciones del agua. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, gracias por la invitación. Primero, probablemente muchos de nosotras no sabemos que es una institución multidisciplinaria para soluciones del agua, así que partamos explicando qué hace la Fundación Nehuenco. Nehuenco partió como un grupo de abogados que quería acompañar la gestión comunitaria del agua, y nos fuimos dando cuenta que necesitamos una mirada más integral, y donde hemos ido sumando una mirada más educativa, de ejercicio ciudadano. También hemos incorporado algunos elementos científicos, entonces, para tener una mirada mucho más holística del problema. ¿Y de qué problemas en particular? Ustedes trabajan en territorios diversos, en Ovalle, en distintas zonas del país. ¿Cuáles son los problemas que abordan? Como partió con un grupo de abogados buenos para estudiar, se dieron cuenta que la gestión comunitaria del agua es una de las políticas públicas más importantes del país. Pero al tener un código del agua tan complejo, con 56 instituciones de fiscalización y gestión, que genera un mareo generalizado, no hay muchas opciones para las comunidades para que puedan tener asesoría o acompañamiento, responder dudas y conversar sobre la gestión comunitaria del agua. Perfecto. ¿Y esto se traduce en qué, Evelyn, finalmente ustedes de qué manera han logrado que las comunidades, me imagino que comunidades donde hay problemas de
de recurso, de falta del recurso agua del que estamos hablando hoy día, ¿de qué manera entonces este acompañamiento se traduce en soluciones? ¿Qué tipo de soluciones? Si nos falta agua, tenemos que reducir nuestro consumo. Y eso significa ser eficientes, entender mejor cómo funciona la regulación y sobre todo apoyar a la gestión comunitaria de agua, que hoy día es la primera línea de defensa contra la sequía y la falta de agua en las comunidades. ¿De qué manera, por qué son las primeras víctimas de la falta de agua y de qué manera entonces ustedes también están asesorando en esta manera de poder gestionar este recurso escaso? Las APR generan agua comunitaria, es muy raro decirlo porque estamos muy acostumbrados a abrir nuestra llave y tener agua de la sanitaria, para localidades donde hay 3.000 personas más o menos. Es una política pública de autogestión rural que buscó llegar a agua potable a lugares donde no había, pero que ha sido muy eficiente porque las zonas rurales son comunidades bien integradas para dar respuesta y dar agua potable a las comunidades donde no había infraestructura. Hoy día están en un tremendo desafío porque falta el agua, y falta el agua desde el norte hasta prácticamente Chiloé. Esa gestión se está encareciendo, dificultando, y hay un nuevo reglamento de servicios sanitarios rurales que aumentó las exigencias para tener una mejor gestión comunitaria del agua. ¿Cuál es el problema? Que quedó un espacio vacío, que es cómo entendemos que una organización comunitaria en un periodo de sequía es súper importante apoyarla también en lo social, porque no es solo dar agua, sino gestionar. Yo he escuchado a dirigentes que me dicen que han recorrido cerros completos con una varita para encontrar el pozo de agua y ahí recién llamar a la DGA para que la DGA pueda efectivamente hacer el pozo. Esa insistencia, esa gestión, ir al municipio, organizar a los vecinos, dar agua, lo hacen habitualmente dirigentes de APRs. Perfecto. Y estábamos conversando en los bloques anteriores, Evelyn, sobre la institucionalidad del agua, ¿no es cierto? El Código de Agua, sus reformas, probablemente cambios constitucionales que se puedan realizar o que se vengan con una nueva constitución en la medida de ser aprobado, al menos lo que conversábamos en el bloque anterior, por ejemplo, una agencia de agua, los consejos de cuenca. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde habría que avanzar en materia de institucionalidad? Mira, desde nuestro punto de vista, creo que los dos caminos que se están mostrando, tanto en la propuesta de institucionalidad, sea consejos de cuenca que está promoviendo el Ministerio de Medio Ambiente y esta Agencia Nacional del Agua, están en el camino correcto. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, trabajamos también en la parte de institucionalidad del estudio de escenarios hídricos que se presentó. Y la verdad es que hay acuerdo, hay detalles como quiénes van a integrar un consejo de cuenca, que es importante. Porque lo que estamos pensando ahora con esta regulación es que solo los que tienen derechos de aprovechamiento pueden participar de ese consejo de cuenca. Pero quienes tenemos relación con la cuenca son todas las personas. Entonces, ¿cómo buscamos que ese espacio que va en el camino correcto también vaya incorporando a actores que no tengan derechos de aprovechamiento? O que tengan derechos de aprovechamiento, o que tengan derechos de aprovechamiento sin agua, donde hay un montón, para tomar decisiones en torno al bien común. El derecho humano al agua es un derecho básico para hacer rendir otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud. Tenemos un grave problema, un problema que va aumentando, y si no cambiamos todos y todas, no solo los ciudadanos, también los privados y el Estado, en torno a que vamos a tener menos agua, el problema va a ser cada vez mayor. Muchas gracias, Evelyn Vicioso, directora de la Fundación Anehuenco, por estar aquí en Hablemos de Chile. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Vamos a una pequeña pausa y a la vuelta hacemos reflexiones finales en torno, por ejemplo, a los grupos organizados, a también la responsabilidad nuestra, como decía Alejandro, está el Estado, están las empresas, pero también una responsabilidad como personas, y lo que nos queda también en materia de pensar en infraestructura, desalinización y otras materias que quedan aún por conversar en Hablemos de Chile a la vuelta de esta pausa, pero no se vaya porque siempre hay un ratito antes de irnos. Y antes de irnos a una última pausa, te invito a revisar nuevamente unos datos.
Según estadísticas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, del volumen total de las aguas servidas tratadas producidas en el año 2019, el 76,9% fue descargado en cauces superficiales de agua, el 22,1% fue a parar al mar y solo un 0,63% se reutilizó directamente en riego. Ya volvemos con Hablemos de Chile. Muchas gracias. Estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, hoy conversando de crisis hídrica y gestión de este recurso con los profesores Alejandro Vergara Blanco, director del programa de Derecho Administrativo y Económico de la Universidad Católica, y María Cristina Franco, científica medioambiental y profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Nos quedan las reflexiones finales y aportes también finales para nuestra audiencia. Partamos con usted, Alejandro. Muchas gracias. Como reflexión final y refiriéndome a los posibles cambios que se originen en nuestro país en el caso que se apruebe el borrador de nueva Constitución, me temo que lo proyectado pudiese llevar el péndulo de la regulación de las aguas a uno de los extremos y dejar entregada todas las responsabilidades a los órganos de la administración del Estado. Por cierto, siempre es una buena noticia que se cree una agencia autónoma e independiente. Yo mismo la he postulado hace mucho tiempo respecto de las aguas, porque me parece que es un buen instrumento. Claro, que es la Agencia Nacional de Aguas. Me refiero a la Agencia Nacional del Agua. Pero el problema que se puede producir con una agencia que acumule demasiadas potestades y en un escenario en que las otras instancias de la administración de las aguas queden realmente minimizadas. Y puede pasar eso con una actividad y una participación muy tradicional en nuestro país, que es la de las organizaciones de usuarios, representadas por las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de agua, que son las que localmente distribuyen el agua y las que se preocupan de que cada uno reciba las aguas según los derechos que tienen. A veces esos derechos ni siquiera están inscritos y son derechos usos consuetudinarios, a los cuales no se le ha prestado ninguna atención en el borrador de Constitución. Entonces, yo lo que espero es que si eso llega a darse así, no queden esas organizaciones fuera de toda decisión. Perfecto. Por eso es en los minutos que me ha dado como reflexión. Pero bien interesante porque además tiene que ver con lo que veníamos conversando en el bloque anterior, también con la participación de las comunidades, de las propias comunidades en la gestión. María Cristina. Últimas reflexiones. Últimas reflexiones y también preguntarte, porque tú eres especialista en desalinización, ¿no es cierto? Esas infraestructuras también de las que no hemos conversado y que pueden ser una solución, o el tema de las aguas grises. Tanto la desalinización como la reutilización de aguas grises son como dos tecnologías, ¿no?, que usan fuentes alternativas de agua, ¿no? En vez de las fuentes tradicionales continentales, subterráneas de Napa o superficiales de ríos, estas son fuentes alternativas. Siempre sirve, siempre es útil, siempre es importante tener en cuenta que hay nuevas fuentes de agua que podemos utilizar, pero la clave en sobrevivir, digamos, esta crisis y para poder proyectarnos, ¿no?, como en el futuro, tiene que ver con este nuevo paradigma que que mencionó Evelyn también hace poquito, ¿no? Entonces, un nuevo paradigma tiene que ver con no tan solo seguir buscando, como que se estaba haciendo en Chile hasta ahora, aumentar la oferta de agua, buscando más agua, desalinizando, etcétera, sino entender que tenemos que bajar el consumo como sociedad en su totalidad. No solo nosotros y nosotras como consumidores de empresas sanitarias, como la campaña que se hizo en los últimos meses. La responsabilidad no es nuestra, es más bien colectiva y hacia el sector productivo, ¿no? Entonces, es una reducción de consumo, una nueva cultura o relación con el agua que tiene que ser transversal en todos los sectores de la sociedad. Este nuevo paradigma también
necesita una participación y consulta ciudadana muy real. Yo no tendría tanto miedo que la Agencia Nacional de Agua restringiría, digamos, la participación ciudadana. Yo esperaría, tal como lo he entendido, mayor participación, porque como sale la gestión del agua del Ministerio de Obras Públicas, también yo espero que va a perder un poco su carácter más tecnócrata en su gestión y va a ser más social para todo lo que hemos conversado anteriormente. Y un último punto que tenía que ver con las tecnologías y la infraestructura que necesitamos para el futuro, más allá de esta receta, ¿no?, de la desalinización, que implica una inversión multimillonaria, de un conocimiento que no tenemos, de una solución que viene de países con situaciones económicas, demográficas y climáticas muy distintas, como es Israel o el Medio Oriente, etcétera. Yo haría un llamado un poco a ver qué tipo de soluciones ha dado los pueblos que han habitado el territorio chileno en los últimos años, ¿no? Últimamente hemos empezado ya a tener mayor reconocimiento de los pueblos originarios que tiene Chile, ya un reconocimiento que es un Estado plurinacional. Entonces, todas las prácticas, las técnicas y las costumbres que tenía la gente a lo largo del territorio con respecto al agua es algo que puede ser muy valioso, ¿no? Mira, qué interesante. María Cristina, solo porque me piden que no se te olvide mencionar lo de género que querías decir antes de irnos a la pausa. Muy amables por Pero recordar muy cortito, eso. porque no nos queda nada de programa. Para complementar la Evelyn, ¿no?, como decía, que hay muchas mujeres que están liderando comités de agua potable rural. Evelyn dijo que un 45% de las personas que lideran APR son mujeres. El tema, las mujeres están allí en su rol comunitario, pero en su rol productivo y reproductivo, cuando están dentro de las casas, las mujeres están a cargo del cuidado de la familia, de las personas, de la alimentación, de la higiene. Entonces, por eso son las mujeres las primeras que sufren cuando tenemos escasez de agua. Muchas gracias a ambos, María Cristina y Alejandro, por participar en esta conversación, por entregarnos información y también la posibilidad de reflexionar sobre aquellos cambios que tenemos que hacer, que se pueden venir para el país. Lo hemos conversado, ¿no es cierto? Posibilidades de cambios constitucionales, también de nuevas prácticas en términos empresariales, pero también y sobre todo de este nuevo paradigma que nosotros como personas tenemos que saber que estamos enfrentando, cuál es nuestra responsabilidad también. Muchas gracias. Y a ustedes también que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, todas las semanas, además repeticiones, así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao.